Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a un programa más de Crónicas y Leyendas de Sinaloa con el maestro Mario Alvarado Montenegro, que es quien nos relata las leyendas, hermosas leyendas que tenemos en Sinaloa, con la presencia también del cronista oficial de Culiacán, el doctor Francisco Padilla Beltrán. Este es un programa auspiciado por el Instituto Sinaloense de Cultura. Su amigo y servidor, Luis Antonio García Sepúlveda, soy el conductor por el día de hoy. Les agradezco a todos ustedes su presencia aquí. Bien, Mario, ¿qué tenemos para hoy? Pues mira, tenemos un invitado, el doctor Padilla, Francisco Padilla, y me gustaría que pues él compartiera con nosotros algo de la historia de Sinaloa. No sabemos. Doctor Padilla. A ver qué invento. Usted eche. Por favor, un aplauso para él. Ahorita pasé por un edificio icónico de Culiacán, el casino, que le llaman ahora Casino de la Cultura, antiguamente era el Casino de Culiacán. Así es, estimado maestro. ¿Cuál es la historia del Casino de Culiacán? Así a breves rasgos, ¿no? Porque yo sé que es muy amplia. Bueno, mira, pues el Casino de la Cultura es ahora un edificio que se dedica a la cultura, a promover la cultura, aunque entre comillas, porque básicamente es un edificio casi que no funciona, ¿no? Recordemos que ahí estuvo la biblioteca OVL, que había estado aquí enfrente, lo trasladaron para allá, y realmente nunca funcionó la biblioteca, tuvo muchos problemas, y luego abrieron un espacio para conferencias que tampoco funcionaba muy bien, y luego pues que hicieron ahí la única que queda, creo que es la librería Educal, que es una librería de zona culta, una librería federal, que tampoco básicamente casi nada la visita, tampoco va y compra libros, ¿no? Y últimamente pues ese edificio lo quieren hacer museo, a partir de que el Chino Billetero, no sé si lo ubican, que tenía la colección de piezas arqueológicas más grande de todo el noroeste, ¿no? Pues querían, cuando se murió se las donó a Lina, bueno, no se las donó, sino que Lina levantó un inventario y se apropió de ellas, básicamente. Y la familia, pues lógicamente, pues se las entregó a Lina, ¿no? Entonces a partir de ahí platicaron con Roche, Roche le dijo que a ver si podía hacer un museo ahí, ya intervino también ahí otras instituciones con la idea de hacer este museo. Pero este edificio es un edificio que viene de los años 30, ¿no? 36, 87, algo así, que se construyó, y en ese tiempo fue uno de los edificios más modernos. Tiene un edificio en ese tiempo con estas características, pues Álvaro Obregón. La Álvaro Obregón básicamente, aunque siempre fue la calle principal de Culiacán, pero no sé, seguía siendo una calle única y exclusivamente para carros pequeños, poco transitables. Sin embargo, pues el casino hay mucho. Incluso la vez pasada que les comentaba que hay sobre un decreto del ayuntamiento donde hablaban de que ahí se había firmado la carta donde la Plazuela Obregón, el decreto donde la Plazuela Obregón se había declarado como Álvaro Obregón, se hablaba de el casino de Culiacán. Supuestamente debe haber estado ahí por enfrente de, lo que Mario pudiera aclarar, enfrente de la plazuela debe haber estado el casino ese, ¿no? Por la Ángel Flores. Ángel Flores. A ver, estuvo en varias partes. Sí estuvo originalmente en la casa de Panchita Vargas, y de ahí se cambió al Ángel Flores, y del Ángel Flores se cambió a la Rosales. Y ya posteriormente, cuando ya lo edificaron acá, Hay una foto. sí, hay varias. ¿Querías opinar, Mariano? ¿Querías opinar? Entonces, ese casino básicamente reunía pues a la élite de Culiacán, ¿no? Y
Y en los años 30, 40, que es cuando ya empieza Culiacán a tomar forma como una ciudad ya más urbana, y sobre todo a partir de que ya empezaron a llegar agricultores importantes de aquí en Culiacán, llegaron los griegos y llegaron otras familias que le empiezan a dar por fuerza a esto. Pues lógicamente que esta élite necesitaba un casino, necesitaba un espacio donde pudiera hacer sus fiestas, donde pudieran reunirse, donde pudieran disfrutar de los carnavales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pues se unieron y formaron una asociación, ¿verdad? Formaron una asociación civil con acciones, ¿verdad? Donde estaban, la mayoría, estaban los Cloutier, estaban los Baptis, estaban, pues básicamente si vemos el acta, que yo tuve acceso a ella, el acta de notaría donde se formó la sociedad, pues aparecen todas estas familias y cada una de ellas tienen acciones, ¿no? Entonces se inaugura este edificio, pues imagínense en ese tiempo, en los años 40, pues un edificio de unas características por Obregón debe haber sido un edificio precioso, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya todas esta élite pues va a empezar a hacer, era una élite muy exclusiva, en un espacio muy exclusivo no cualquiera entraba, tenía que ser socio, tenía que ser accionista, y ese accionista podía llevar solamente un invitado al casino, y no cualquiera, como les digo, entraba, y ahí pues hacían las fiestas, sobre todo la fiesta del carnaval, hacían fiestas de la lamentada fiesta famosa de blanco y negro, ¿no? Que ahí fueron los primeros que inauguraron este tipo de fiestas, de blanco y negro, hacían fiestas infantiles, carnavales infantiles, y además en estas fiestas pues venía gente importante, ¿no? Ahí estuvo Cantinflas, en la inauguración vino el presidente Miguel Alemán, estuvo ahí en la inauguración del casino, pues desfiló una gran cantidad de artistas de aquel tiempo que venían y porque tenían lana, pues se podían traer a este tipo de artistas que llegaban en tren o en avión y se los traían y ahí los presentaban. Y pues este edificio se convirtió, como le digo, en el encuentro de la élite, ¿no? En la parte de arriba tenían un bar, ¿verdad? E incluso yo lo que señalo en un pequeño libro que hice sobre el casino, por eso que me preguntó él y me agarró un poco fuera de banda. En la parte de arriba había un bar y creo que había un billar también. Y fíjense que algo importante que me llamó la atención es que es el primer bar donde entran las mujeres, que permitían entrar a las mujeres. Como se hablaba de que era algo familiar, pues entraban también las mujeres a echarse una cerveza y a convivir, ¿no? Decían Ladies Bar. Ladies Bar se llamaba exactamente. Y lo otro es que la música que de aquel tiempo fue el alcohol, era la música que estaba tocando en Estados Unidos, ¿no? Grandes bandas. Las grandes bandas. Ahí apareció la banda Estrella, la banda del Cachi Anaya, y tocaban seguido, y tocaban este tipo de música, ¿no? De alcohol, de música que se escuchaba en Nueva York, que se escuchaba en Los Ángeles. Ese era el tipo de música que ellos escuchaban para bailes, ¿no? O sea, la banda de ahora, los Chorines, no entraban ahí, ¿no? Pues no entraron ni las bandas de aliento no entraban. Después entraron, pero en la parte de arriba que tiene una especie de el segundo piso viendo hacia la pista, ahí se ponían las orquestas. Ya cuando las bandas orquestas que les llamaban después en los años 60 tocaban abajo, pero no cabían allá arriba. Y tenemos compañeras, pues ya toda esa generación ya la mayoría ha muerto, ¿no? No creo que quede algunos. Yo entrevisté a algunos todavía, entrevisté a la Peraza, por ejemplo, Rosa María Peraza. Ella iba joven, ahí casi adolescente, la llevaban, su familia la llevaba a los bailes. Reina de ahí. Ella comentaba, por ejemplo, con la entrevisté, que cuando iba a haber un carnaval o iba a haber una fiesta de las tradicionales de ellas, pues toda esta élite, todas estas mujeres encargaban de ropa, iban a Guadalajara a comprar el vestido o encargaban a Los Ángeles, porque en ese tiempo esta élite iba mucho a Nogales, en el tren, iban mucho a Nogales y compraban las modas nuevas para poder estrenar, porque había una competencia entre ellas ahí por ver quién tenía el mejor vestido, el mejor vestuario. Y todas estas mujeres también se dedicaban a la filantropía. ¿Sí? Muchas de ellas hacían campañas para ayudar a los pobres, hacían bailes para ayudar a la ciudad de los niños, para ayudar a etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era realmente una sociedad filantrópica también de estas mujeres,
con el fin pues de ayudar a los pobres. Pero esto tenía mucho que ver también con una de las funciones que jugaba el casino, porque en sus estatutos planteaban la necesidad de que una de sus funciones era precisamente la ayuda, para fomentar la ayuda de la filantropía, ¿no? Y la otra función que cumplía este casino pues era agrupar a la élite política también. Ahí se llevaban los políticos. En aquel tiempo la élite política y la élite económica estaban muy ligadas. Como eran los nuevos agricultores de aquí de Culiacán, todos estos griegos, todos estos agricultores importantes de aquí de Culiacán, ahí se armaban los cochupos políticos, ¿no? Ahí en el bar se llevaban los gobernadores, ahí se llevaban muchos Sánchez Celis, Gabriel Leiva Solano ahí hizo la boda de su hija, según las crónicas de la época, fue una boda que le metió mucho dinero, ¿no? Vinieron a bailar los lloremes ahí desde el puerto. Leiva Velázquez. Leiva Velázquez, gobernador Leiva Velázquez. Mandaron traer platillos desde la Ciudad de México, de local, algo así, para que pudieran degustar aquí. Entonces había una conjunción de agricultores, comerciantes, políticos, que formaban esta élite y eran ahí en el Casino de la Cultura, donde hacían fiestas, reuniones, etcétera, invitaban a políticos, invitaban a cantantes de la época. Era básicamente un espacio donde se daba lo mejor de Culiacán, ¿no? Y como les digo, nada más que era una élite, ¿no? No cualquiera entraba, no cualquiera. Incluso por ahí hay una anécdota que no sé si alguien la quiera contar, de un personaje que llegó ahí con una prostituta ahí queriendo entrar y no lo dejaron, ¿no? No te la platica el Mario. No, adelante. Es que no me acuerdo muy bien cómo le El quedó. doctor, tú sabes quién es. Que llegó por ese, salió de la cantina y llegó una prostituta y no lo dejaron entrar, ¿no? Imagínate la élite, ¿no? Que le dijeron, no, oiga, aquí hay puras mujeres no santas, ¿no? Algo así. No, bueno, mira. Es que eso. No me acuerdo bien. A ver. Yo sí la recuerdo. Don Emilio Flores Sarmiento. Como nos están viendo el público en general, sí, entonces hay que... Pobre de ver, no me Resulta que era un famoso médico, me reservo su nombre, pero un médico muy querido. Era un médico muy querido, pero era un bohemio tremendo. Y en una ocasión estaba en un baile blanco y negro, estaba el gobernador ahí, el general, y llegó a la entrada, y en la entrada lo quisieron parar. Oiga, no puede, ¿cómo que no? Yo soy socio de que es de un lado. Todo el portero llegó al salón principal y entró con dos meretrices, dos sexos servidoras, y se sienta en una mesa. Y con ellas y ordena que le sirvan. Tomaba coñac, las muchachas lo que pidieron. Y él estaba muy a gusto con el par de muchachas aquellas. Y estaba el general ahí. Y manda a llamar al gerente del casino, que era hermano del poeta Hernández Tille. Le dice, oye... Es que Hernández Tille era accionista, después de los fundadores. Sí, le dice, oye, ¿cómo es posible que el médico traiga? No, pues que no se quiere salir, no va a ser un escándalo mayor. Dile que lo espero en el bar. Dile por favor que yo lo espero en el bar. Y cuando él vaya a platicar conmigo, saca a las muchachas. Muy bien. Y así le dijo. Así lo hizo. Entonces va el gerente del casino y le dice, doctor, el general, señor gobernador, quiere hablar con usted en el bar. Le dice, por favor, vaya. Muy bien, voy con el general. Muchachas, ahorita vengo, aquí espérenme. Y se va el doctor, ¿no? Y en cuanto se fue, para esto, cuando se sentó ahí, el mesero le dijo, oiga doctor, pero aquí no pueden estar, no pueden estar estas mujeres. ¿Y por qué razón? Es que estas mujeres son de reputación dudosa. Estas son prostitutas, las de enfrente son las de reputación dudosa. Y fue lo que le dijo al gerente. Entonces, cuando el general
va con cuando el gerente del casino va con el general a decirle, porque le digo, oye, sácalas. ¿Qué te dijo? Le dijo el general. Y ya le platicó lo que le dijo, pues que esas son prostitutas, las otras son de la reputación dudosa. Y se rió el general, y los que estaban alrededor del general se empezaron a reír también, y dijo otra palabra, ¿no? En fin, ustedes ya saben cuál. Y se la empezaron a contar la anécdota, y al rato todo el casino estaba risa y risa. Finalmente, cuando se va el doctor al bar, el gerente aprovecha para agarrar al par de muchachitas y ya la saca fuera del casino. Pero esa anécdota quedó en la historia del casino. Y la pregunta era, son de dudosa reputación. Sí, sí, dijo, ¿por qué no pueden estar? Son mujeres de dudosa reputación. No, estas son prostitutas. Las de dudosa reputación son las de enfrente. Y bueno, pues esa respuesta. Ahí en el casino hay muchas anécdotas. Desgraciadamente, pues ya la mayoría, esa generación ya murió. Creo que da para otro libro ahí las anécdotas que hay. Yo recogí una y la tengo ahí en el libro, sobre una familia de agricultores muy importante aquí de Culiacán, donde la muchacha se iba a casar ya en vísperas de la boda, y se la andaban disputando también dos familias, y se pelearon ahí, los jóvenes se pelearon y le rasgaron todo el vestido y casi la desnudan ahí, ¿no? Anécdotas como eso, porque la élite también, no es porque sea élite, no tiene una serie de broncas y conflictos, ¿no? Pero yo creo que si alguien se pudiera contar todo lo que pasaba en las fiestas ahí, debe haber tenido una anécdota muy, muy interesante, ¿no? Lástima grande que ya se nos fue nuestro querido amigo don Humberto Murillo, ¿no? Él, por ejemplo. ¿Tú lo entrevistaste? No, pues yo entrevisté al primo. No, a don Humberto Murillo. No, yo entrevisté al de las postales amarillas, uno que tiene un librito también, Murillo. Un ingeniero. Un ingeniero. No, don Humberto Murillo me contaba muchas cosas. Heriberto. A ese por lo entrevisté. Heriberto. Entonces ya para los años 60, que ahorita precisamente es la plática que teníamos allá afuera entre nosotros, cuando Culiacán empezó a crecer y a urbanizarse, pues básicamente fue cuando la presa de San Alona, ¿no? Sí, La presa de San Alona fue el 49 la presa. Ya para los 50, 60, pues ya Culiacán fue un boom a partir de que el valle de Culiacán se explota, ¿no? Desde el punto de vista comercial y productivo. Entonces ya lógicamente que el casino también iba a empezar a declinar también con esa generación. Entonces, por ejemplo, ya en los años 60 ya lo rentaban, como dice Jaime, ya no era élite, ¿no? Ya lo empezaban a rentar a la misma universidad, las generaciones de la universidad, los graduados se los rentaban, ya no había cómo sostenerlo. Ya muchos socios, pues algunos habían muerto, otros ya no querían saber de él. Ya empezó a haber otros casinos, ¿sí? Los clubs. Yo le decía a Jaime que a lo mejor el sucesor de este casino fue el Country Club allá, porque es más o menos de esa época. Probablemente estuvo ahí en la Guadalupe. Probablemente esa generación, ya los hijos de ellos yo creo ya empezaron a crear otros espacios. De tal manera que el casino, pues ya el edificio, yo me acuerdo cuando estaba en la preparatoria, nos veníamos a jugar ahí billar y había unos bolos también. Había un boliche. Pero nada más la parte de abajo, ¿no? La parte de arriba ya estaba abandonado, estaba en una situación muy deplorable el edificio. Había unas máquinas ahí de juegos también. Y ya para los 70 pues ya se abandonó. Sí, se han ido de vagos ahí, estaba el edificio ya casi cayéndose. Y cuando llega Renato Vega, pues le venden la idea de que otra élite, era una élite también, ¿no? Alrededor de Renato Vega, le venden la idea de que había que rescatar el edificio y lo había que hacerlo, ya no Casino de la Cultura, casino de Culiacán, sino ahora Casino de la Cultura. Creo que tiene el nombre todavía, Casino de Culiacán. Ahí. Sí, Casino de Culiacán. Y ya le llamaron Casino. Yo creo que todos fuimos a la inauguración cuando se dio, con un edificio que se miraba muy bonito, ¿no? Hicieron un restaurante, hicieron todos los espacios que tienen, pero pues no funcionó, ¿no? Ahorita les comentaba al principio de la plática que
pues este edificio nunca tuvo una funcionalidad. Los años empezó a decaer otra vez, empezó a abandonarse. Pues sí lo rehabilitó Renato. Me acuerdo que abajo fue un restaurante. Sí lo rehabilitaron, te digo, pero no duró mucho. Pero no. Se fue Renato, estaba Juan Ramón Mancarrera, director de Ipucur. Él fue el que le vendió esta idea. Y saliendo Renato, pues creo que llegó ¿quién? El Millán. Después de Renato Millán. Y ya como que ya no se le puso mucha atención, empezó a deteriorarse otra vez. Renato, construyó todas las oficinas de atrás donde está que fue el Copladecín. Copladecín, y de eso le daba mucha atractividad al restaurante. Pero ya lo que era la sala de baile, la parte de abajo, hasta que pusieron también hicieron la salita esta. Si quieren conocer la historia de este casino, de este edificio, porque ahí yo recorría a las actas de notarías públicas, ahí está el decreto, de ahí saqué el decreto, están todos los socios, entrevisté gente, vi el periódico de la época. Aquí nuestro gran amigo denle el correo y se los manden, ¿no tienen? Se los voy a publicar en Facebook, en PDF, el librito, la revista que publicó el doctor, que publicó el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, por cierto. Me estaba recordando ahorita que hablé de don Humberto Murillo de Praga, que él comentó que el destino del casino es el mismo que sufrió esa zona donde estaba el casino. Todo lo que es la Abuela, las Rosales, bueno, ahí estaban las mejores casas de Culiacán, las mejores familias de Culiacán estaban ahí. Se decía que la iglesia del santuario era la iglesia de los ricos. Las más fastuosas bodas se hacían ahí en esa iglesia. Pero precisamente con la apertura de la presa, se vino un boom agrícola tremendo, una gran prosperidad para Culiacán, y entonces las familias empezaron a cambiar de lo que era el centro de la ciudad a colonias como la Chapultepec, la Guadalupe y otras donde empezaron a abandonar el centro, y ahora ustedes van al centro y da miedo porque todo está cerrado, se convirtió en zona comercial. De hecho, la iglesia tiene poca asistencia, el santuario, ¿verdad?, que se encuentra ahí, ya no es como antes. Entonces, el casino sufrió la misma suerte que el barrio ese que está ahí, que fue abandonado, ¿no?, y se convirtió en comercial. Bueno, si quieren saber esa historia, se las puede mandar. Se las voy a mandar, las voy a publicar en Facebook, en PDF, para que ustedes lo puedan conocer, la historia del casino de Culiacán. Bueno, Mario, dale, relevo. Muy bien, Mario, ahora Bueno, te toca a ti la leyenda, y tenemos la presencia sí. A ver, de Jaime. nuestro amigo Jaime. Sí, porque quería, desde allá, necesito leerla en la Sobre cámara. Siéntate. ¿Ya trae el café, Luis? a ver, si Así yo está, está el café, yo quiero uno. Aquí tengo azúcar. Gracias. Él es el maestro Jaime Peraza y forma parte de la Crónica de Sinaloa. Un aplauso para él, por favor. primeramente una historia El café ya está listo, ya está. Cuéntase. de un carro muy famoso que anduvo por aquí en Culiacán. El McLaren F1 es uno de los coches más emblemáticos de la producción mundial. La firma inglesa fabricó entre 1992 y 1998 tan solo 106 unidades de McLaren F1. Los coleccionistas, brokers y demás, los demás especialistas de la marca saben más o menos dónde está la mayoría de esos 106 coches. La propia McLaren tiene un registro de todos, obviamente, y sabe dónde están, salvo uno, un coche que ni McLaren sabría decir dónde está, y aquí ha pasado con él. El chasis número 39 fue fabricado en 1995 y es uno de los McLaren del color marrón que salieron de fábrica. El rastro
se perdió en Sinaloa. Y es que aquí es donde las cosas se complican con el chasis número 39. Sabemos que no se trata del coche Creighton Brown y que fue vendido en 1995, tras circular con certeza circular un tiempo en el Reino Unido. Nadie sabe con certeza, pero el coche apareció en México en 1997 y desde entonces apenas se sabe nada de él. Lo único que se sabe de ese coche es que por 2003 y 2004 se dejó ver por Culiacán, Sinaloa, con una matrícula inglesa P440PJ en el frontal y las llantas pintadas en dorado. El problema, digamos, es que esa matrícula es de diciembre de 1996 y el chasis es de 1995. Pero lo más problemático es que ese coche estuvo matriculado en el Reino Unido desde 1996. Es decir, el dueño no pudo vender su matrícula a otra persona, algo ilegal en el Reino Unido. No está claro que el coche ni siquiera esté matriculado e importado correctamente en México. Evidentemente, como el coche se mueve o se movía por Sinaloa, corren un montón de leyendas sobre el dueño del coche. La más repetida y un tanto loca es la que cuenta que un jefe del cártel de la droga de Culiacán, considerado entonces como el más poderoso de América, compró el coche y se lo trajo para México. Ese narco era Humberto Ojeda, de la colonia Las Quintas, Culiacán, Sinaloa. Humberto Ojeda, apodado el Robachivas, y Beto el de la Loma, era el exitoso narco que habría movido más de 220 toneladas de cocaína, generando para él y su organización más de 300 millones de dólares. Se dice que este narco fue asesinado por un cártel rival en 2004. Desde entonces se cree que al parecer sus familiares habrían escondido el coche en una granja y perdido las llaves, pero finalmente nadie ha dicho qué pasó con ese vehículo. En caso de que esa pequeña parte de leyenda sea cierta, puede que el F1 número 39 se convierta para McLaren en el coche del que nunca se sabrá realmente qué ha pasado con él. Y es que en Sinaloa no están las cosas como para ponerse a husmear por las granjas y distintos lugares de la zona. Si ustedes quieren saber dónde está el McLaren, váyanse por allá a buscarlo y a ver qué les pasa. Bueno, esa era una historia que me gustó el documental y bueno, sería bueno porque se existe como leyenda. Pero va esta que pues a ver si la ubican. Los duendes de Surutato. Hace algún tiempo, 6 o 7 años, fui a Surutato, Badiraguato, Sinaloa, comunidad de la sierra ubicada en la zona montañosa, la cual se llena de neblina por las noches. Íbamos varios amigos y un lugareño que nos servía de guía. Estando por allá, a eso de las 6 o 7 de la tarde, me adentré un poco en el monte a orinar. Pues habíamos tomado algunas cervezas y esas urgencias se tienen que satisfacer. Cuando estaba en el desahogo de la necesidad, oí una voz de mujer que me pareció conocida y me llamaba por mi nombre. Contesté diciendo: no te acerques, estoy orinando. La voz había salido detrás de unos arbustos. Luego me di cuenta de que en el grupo de aventura no había mujeres, por lo que de inmediato me reintegré con los compañeros y comenté lo acontecido. Pregunté por alguna mujer que se hubiera unido al grupo, a lo que el guía contestó que aquí solamente estamos hombres. Fue cuando agregué que el tono de voz era el de una conocida que en algún tiempo me gustaba, pero no hubo nada serio, aunque a veces la recordaba. A lo que el guía nos dijo: miren, compañeros, deben de tener cuidado, pues aunque no lo crean, por aquí hay duendes.
Y estos se aprovechan de los débiles de mente, así como de niños o borrachos, o alguien que no esté muy consciente, y les tientan o engañan con lo que más quieren. Las llama y hace que se pierdan en el monte y se mueran de frío. O los conduce a un barranco de tantos de por aquí, donde les da vértigo, pierden el equilibrio y caen a lo profundo y perecen. A veces pasan días para encontrar el cuerpo. Al oír con su voz de misterio semiapagada al comienzo de la noche, sentí un escalofrío recorrer mi médula. Afortunadamente creo que mi pensamiento de amor platónico no era tan intenso y supe contenerme de hacer una locura. Gracias. Vamos a agregar. Esto me recuerda que en julio del año pasado fui a Hidalgo con mi mujer e hijo y visitamos Real del Monte. No sé si han estado en Real del Monte, muy bonito. Estando ahí fuimos al Panteón Inglés. Se los recomiendo. Allí entierran puros ingleses. No hay ningún mexicano. El que cuidaba el panteón era inglés y lo enterraron ahí. Su hija era producto de un nacimiento el inglés con una mujer de Hidalgo, que era muy bonita. Y ahora la hija es la que se hace cargo de hacer los recorridos por el panteón inglés. Cuando vayan a Hidalgo, vayan allí a ese lugar, a ese panteón, y se van a embelezar. La señora está cuidando el panteón desde hace 10, 12 años. Y cuando llegan allí, la señora les da un recorrido por el panteón y les cuenta de cada una de las tumbas de los ingleses. Todas las tumbas están apuntando hacia Inglaterra. Nada más hubo un cómico que se enterró cruzado. No más uno. Y son miles de tumbas y no más uno así. Bueno, pero esa era otra cosa, ¿no? Pero ¿por qué ese no? ¿Por qué ese no está mirando? Porque era payaso. Su comicidad lo llevó a eso. A mí no me entienden, era inglés. A mí no me hacen eso de enterrarme viendo para Inglaterra. Yo quiero que me crucen. Dio la contraria. No, está cruzado y todos están viendo para Richard Bell hizo reír a Porfirio Díaz. En las crónicas señala que hizo reír a Porfirio Díaz en una presentación. Richard Bell se llamaba el payaso. Sí, me gustó porque la historia que nos platicaba la señora era muy bonita, pero de eso después platicamos. El asunto es que, estando ahí, fuimos al panteón inglés, donde la cuidadora del lugar cuenta historias fantásticas de algunas tumbas. Luego fuimos al pueblo también mágico llamado La Huasca de Ocampo, que entre sus atractivos tiene un museo de duendes traviesos, de los cuales hay varias leyendas. Dicen que los lugareños viven allí en la Huasca de Ocampo, se asustan con los duendes, y a veces porque una de las tradiciones de ahí de la Huasca es que tiene que comprar un duendecito, una caricatura chiquita, o un duende grandote, puedes comprar también. Hay de todos tamaños los duendes, pero si ese duende lo metes a tu casa y empieza a hacer travesuras, mejor ve y regálalo al museo, y hay un museo de duendes. Pero esa es otra historia que ya más tarde después contaremos, de los duendes de Ocampo. En este caso, no sabía que había duendes en Surutato. ¿Sabían ustedes eso? No, por donde quieran. Entonces, cuando vayan a Surutato, pregunten por los duendes de Surutato. Que me pasó y... Ya ves que López Obrador también retrató un duende. Cuando dimos aquí las leyendas de Badiraguato, porque veníamos en orden alfabético, comentamos una leyenda precisamente sobre duendes ahí en Surutato, en las cabañas de Surutato, y es muy semejante a lo que estás comentando. Nada más que ahí le sucedió a un grupo de estudiantes, a una muchachita. Sí. Le hablaba a ella con voz de hombre. No sé si alguien estuvo por aquí cuando vimos lo de Badiraguato, y ahí platicamos
Precisamente esta, yo no vine la semana pasada y yo te leía esta para Badiraguato. No sé en qué letra vamos ahorita, ¿no? Ahorita estamos en Culiacán. En Culiacán, ¿sí? Pero no te preocupes, Badiraguato durante mucho tiempo perteneció al distrito de Culiacán. Es de que queda perfecto. Muchas gracias. Mario, Bueno, pues yo nada más traigo dos leyendas de Culiacán. te traigo una. ¿Traes una? Ah, traen otra. Bueno, pues cuéntenos ustedes porque las mías están medio largas. Bueno, la mía más que de Culiacán es de las milpas y de Velamas, que pues es de Culiacán, ¿no? Sí. Y alguna vez la escribí hace tiempo y la presenté en un congreso de cronistas. Es una cosa que me platicó mi madre cuando era niño, porque ella nació en las milpas, antes de llegar al Salado, es una comisaría de la Sindicatura del Salado, y como pueden ver, antes de llegar están las Bebelamas. Entonces, de aquel lado de la carretera hay un camino, porque en los caminos reales se comunica la Bebelama y el Salado. El Salado, las milpas y la Bebelama, ¿no? Mi madre nació en las milpas. Y decía que en Semana Santa, a propósito de que se acerca ya la Semana Santa, en Semana Santa pues había una fiesta muy grande ahí, ¿no? En las milpas. Y pues la gente se organizaba para todo lo que tenía que ver con la tradición de Semana Santa, ¿no? Quemaban escudas, incluso a mí de niño que me llevaban a las milpas, todavía había esa tradición, pero ya muy deslucida, ¿no? Entonces, decía mi madre que pues, la gente en la noche se alicuzaban en las bebelamas y se iban por el camino real, pero atravesaban un arroyo, que todavía está el arroyo ahí, me tocó ir por allá de cacería, y decía que ahí había una bebelama grandota en el arroyo, y ahí en las noches se aparecía una mujer colgada, se balanceaba ahí la bebelama, pero sobre todo la mujer se aparecía más cuando estaba la fiesta, cuando era día de fiesta, porque pues ahí pasaba todo un montón de gente. Pues. Entonces pues la gente a veces pues no tomaba gusto ni disfrutaba gusto porque tenían que regresar a la bebelama y pues iban a ver el espectáculo ahí, ¿no? Entonces muchos preferían irse por la libre o la carretera libre, porque en la carretera libre pues son como 2 o 3 kilómetros, pero les daba flojera porque las milpas son como 2 kilómetros hacia adentro. En cambio la bebelama está por la orilla de la carretera todavía. Entonces tenían que atravesar ahí y les daba miedo, ¿no? Dice que un día, estando en mera Semana Santa, y la fiesta en todo apogeo, pues la bola de borrachos dijeron, ahorita vamos a ir a ver qué chingón se trata, porque esa mujer se cuelga de la bebelama, y órale, ¿quién va? Órale, se armaron, ya borrachos se armaron, ¿no? Y vamos a ver quién es esa mujer, la vamos a bajar, y la chingada, órale, pues, y ahí va. Era creo que medianoche, ¿no? Y ahí va la comitiva para allá, y llevaban piedras y quién sabe qué, y algunos iban en caballo y burro. Entonces llegaron, se bajaron de los caballos y caminaron por el arroyo porque tenían que caminar una parte del arroyo para llegar a la bebelama. Y efectivamente llegaron y para su fortuna había luna. Ya ven que en Semana Santa hay unas lunas preciosas. Empezaron a ver la mujer colgada ahí contra la luna. Y ya está, dice, ya estaban así, hagan piedra, ahorita la vamos a bajar. Y en eso, ¿qué hace la mujer? Que a ella le contaron, ¿no? Que hasta los caballos, no quisieron saber ni los caballos ni los burros, llegaron al Salado, corriendo todos, descoloridos, uno hasta, creo que le iban a dar un infarto a uno de ellos. Y total que, pues ahí se acabó la aventura esa, ¿no? Y siguió la mujer, ¿no? Siguió. Con el tiempo, lógicamente, yo le preguntaba a mi madre, bueno, ¿y qué pasó después con la inquietud del niño, no de saber? ¿Y qué pasó después? No, pues con el tiempo ya un día creció el arroyo muy grande, se llevó la bebelama, o liguera, no creo que arbolera, se la llevó y ya, pues, se acabó la historia esa, dice. Ya la gente después ya, cuando estaba la bebelama ya pasaba sin ningún temor. Y con el tiempo me dice mi madre, ¿sabes quién era la mujer?
¿Quién era? Era una tía mía, dice. Pero ¿por qué no hacía? Dice, mira, ella era marimacha en aquel tiempo, les decía, ¿no? Ahora le dan otra connotación. Y le daban mucha carrilla en el pueblo, porque se comportaba como hombre. Y en aquel tiempo pues estaba muy mal visto que... Entonces, el coraje que le tenía la gente, pues agarraba un rebozo, se lo pasaba por acá, y se lo amarraba a la liguera, y se va. Y en la noche pues se miraba que parecía que estaba colgada aquí, y parecía que estaba colgada. ¿Y qué pasó? No, como con el tiempo, dice, además ya que se colgó la higuera, pues ella engordó también, dice, ya no se engordó, ese ya no podía columpiar muy bien, dice, estaba muy gordo. Pues ya dejó de... Se desapareció. Y esa es la... Muy bien. Bien, amigos, amigas, les voy a compartir una historia, la historia de un hechizo de magia negra. Mi excelente amigo Otón Echeverría me relató un pasaje de su vida que me ha movido a una reflexión sobre un tema que los intelectuales no toman en serio: la magia negra. La historia es la siguiente. Existe una vieja casa en el centro de Culiacán, en las calles Juárez y Andrade, que en su entrada principal tiene grabado en metal en la parte superior de la puerta las iniciales JMC. Otón explica que son las iniciales de Josefa María de Cuevas. Este es el nombre de la esposa del coronel revolucionario Gregorio Cuevas, quien era el dueño de esta casa. Otón y sus padres vivieron ahí. Mi amigo recuerda que él, teniendo 10 años de edad, recuerda que ocurrían sucesos misteriosos que tenían con los pelos de punta a sus padres y a los vecinos. Entre estos hechos, Odilon destaca que constantemente veían pasearse por el interior de la casa a un hombre vestido totalmente de negro, pero a la usanza de los charros. El detalle es que ese hombre no hablaba con nadie y desaparecía atravesando paredes, o sea que en realidad era un fantasma que habitaba esa casa. Otro suceso que molestaba a la familia de Otón y de los vecinos era que de las 6 de la tarde a la 1 de la mañana, en una de las paredes del primer cuarto que daba a la calle, todos los días se escuchaba que una persona golpeaba con un martillo la pared. Esto molestaba a las familias, habiendo súplicas de una parte de una y otra que por favor dejaran de golpear la pared. Cuando ambas familias se dieron cuenta que ninguna era la culpable y que el fantasma era visita común en las dos casas, comprendieron que los ruidos estaban relacionados con este extraño personaje que relacionaron con el extinto coronel Gregorio Cuevas, de Vequillos, de Mocorito, que fue fusilado en el estado de Nayarit alrededor de 1917. Los ruidos cesaron cuando alguien le dijo a la mamá de Otón una oración en la que se ordenaba al espíritu que produciera los sonidos que dejara de hacerlo. Después de que la señora recitara la oración o conjuro, se acabó el ruido. La presencia del fantasma se terminó cuando accidentalmente, al hacer un trabajo de restauración de la pared donde se escuchaban los ruidos, un albañil echó abajo una falsa pared y detrás de ella descubrió un nicho donde se encontró dibujada una imagen de la Santa Muerte, un charro negro, símbolos judíos, letras hebreas y una oración que ataba el alma del coronel a esa casa. Se dice que el militar gustaba de vestir el traje de charro negro con botones de plata. La mamá de Otón mandó traer un sacerdote que roció con agua bendita y borró la imagen de la Santa Muerte y la oración que mantenía atada el alma del coronel Gregorio Cuevas a esa casa.
y desde entonces el fantasma nunca más apareció en el hogar de Otón Echeverría. Hasta aquí es un interesante relato, como hay muchos sobre fantasmas y cosas de magia negra. Sin embargo, al buscar información sobre el nombre de la oración que me dijo Otón, me sorprendió cómo concuerdan las finalidades que tiene dicha oración con los sucesos relatados. Ruego a ustedes me disculpen por no dar los datos precisos de dicha oración, que está dirigida a entidades malignas y en especial a Luzbel, el ángel caído. No deseo ser transmisor de dicha fórmula que, a juzgar por el relato contado, puede sujetar el alma de una persona. En realidad, es una trampa para humanos incautos, ya que también encadena el alma de la persona que realiza el ritual mágico con entes demoníacos. De acuerdo a los conocimientos budistas y védicos, existen 6 reinos o dimensiones, 3 inferiores: el infierno, donde habitan los espíritus demoníacos y bajos, los mundos animales, y tercero, el limbo, donde habitan espíritus descarnados y sedientos. Y existen 3 superiores: los mundos humanos, planetas que habitan seres humanos, los mundos que habitan los semidioses y los mundos de los dioses. Una persona que realiza magia negra une su alma o espíritu a demonios y seres bajos que devoran o esclavizan su alma. ¿Cómo funciona la magia? Lo que aparentemente es sólido, en realidad está formado por energía electromagnética que forma átomos, protones, neutrones y otras partículas subatómicas que finalmente forman las células de los seres vivos. Pero en realidad la materia está basada en el mismo material con el que están hechos nuestros pensamientos, energía electromagnética. Nuestras palabras están formadas por sonidos que a su vez también están formados por energía, por lo que pensamientos, palabras, emociones y objetos están basados todo en el mismo material, solo que en frecuencias vibratorias diferentes. Al unirse con rituales y con la ayuda de seres descarnados o demonios, estos influyen en el mundo aparentemente material de los humanos. Una persona que tenga contacto con seres bajos, al morir, su espíritu irá a estas dimensiones bajas o infernales. La Biblia prohíbe terminantemente la comunicación entre los seres humanos con los espíritus de los muertos o demonios. Y hasta aquí termina el relato. ¿Vale? Bueno, Usted sigue. Pues ya casi no me dejaron nada, ¿no? Fíjense que hay muchas cosas de Culiacán que desconocemos. Hacia 1930 llegó a Culiacán por primera vez un circo grande. Se puso en las afueras de la ciudad. Y el dueño del circo supo por ahí que cerca de Imala, en un ranchito cerca de Imala, había una familia que tenía un par de siameses. Es decir, 2 hombres que estaban unidos por un costado y ya estaban jóvenes. Y fíjense que eso aquí en Culiacán se ha dado bastante. Todavía hace que será unos 4 o 5 años fallecieron unas siamesas que vivían ahí en la colonia 6 de enero. Y anteriormente habían habido, pero era hombre y mujer. Bueno, el caso que les estoy contando de 1930 eran 2 hombres. Total que el dueño del circo se enteró y ese fenómeno pues era muy raro en ese entonces, ¿no? La familia era muy pobre por abandono del padre. Entonces el dueño, con unos pesos de por medio, logró que la señora se los cediera para que él, pues prácticamente los educara. Le prometió que iba a ser de ellos hombres de bien, que los iba a hacer famosos y que iban a tener fortuna. Y efectivamente, Pedro y Miguel, que así se llamaban los gemelos,
En cosa de 2 años ya eran la atracción principal del circo. Tenían algo de dinero ya. Y 2 años más tarde, pues eran los mejores. Se conoció en todo México y empezaron a salir a otros estados, a otros países. Y fue precisamente en Panamá, en una gira que el circo hizo en Panamá, en donde después de actuar ellos, se hizo por primera vez la presentación de una trapecista, una joven, a la que anunciaron como la joven que volaba. Esta mujer se llamaba Lucía y efectivamente manejaba aquellas cuerdas que parecía que volaba de un lado. Todo el público quedó embelesado, todos, incluso los siameses. Ellos, que eran la atracción principal, se esperaron a que terminara. Inmediatamente la felicitaron. Pues muy bien. Y Lucía, pues se sintió halagada porque los mejores artistas del circo la habían felicitado. Pues se hizo constante, todas las noches le echaban flores, la felicitaban, y la bronca fue que los 2 hermanos se enamoraron de ella. Como ella los trataba muy bien, los 2 se enamoraron de ella. Miguel era el que siempre se adelantaba, pero el otro como que era más romanticón. Entonces, de alguna manera, la bella empezó a tener cierta inclinación por Pedro. Y el otro carajo empezó a odiar al hermano. Deseaba tener el tiempo de poder hablar a solas con Lucía, pero aquello era imposible porque estaban unidos. Entonces pensó, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y un día, después de una actuación, ahí mismo cenaban, tenían un comedor en el circo. Mientras iban al comedor, le dijo Miguel a Pedro, oye, pues he estado pensando que ya tenemos dinero, somos ricos. Sí. ¿Por qué no buscamos la manera de que nos separen? ¿No estás loco? Eso sería la muerte. Estamos unidos por un solo hígado, no hay más. Eso representaría la muerte de uno. Pues yo sí me atrevo al que le toque. No, yo no, porque eso es un asesinato. Y no quiero ser cómplice de eso. No, olvídate. Pero hombre, no, ¿por qué no te conformas con lo que la naturaleza nos dio? Pues se fueron a cenar. Ahí se les juntó Lucía y ya no hablaron más del asunto. Cenaron y Miguel todavía seguía con esa onda porque veía que las atenciones de Lucía eran mayormente para Pedro. Se anunció una función solemne, grande. Era un domingo. Y en la tarde, Lucía los invitó a que pasearan por ahí por la feria. Ahí estaban en una feria. Que pasearan los 3 ahí por la feria. Para esto, ellos estaban tan bien pegados que no parecían extraños, ¿no? La cuestión era cuando bailaban, porque ellos bailaban y contaban chistes ahí en la pista, y salían con un traje elástico, entonces sí se notaba claramente que estaban unidos. Pero cuando andaban con la gente, son 2 jóvenes que van juntos, van platicando. Pues total, que los invitó a pasear ahí
en la feria y ella me dice, ay, no sé, yo cuando me paseo aquí en la feria, haz de cuenta que vuelvo a ser niña. Y Pedro le dijo, es que eso es usted, Lucía, es una linda niña. Ay, qué simpático. Y luego le dice a Miguel, para acabarla de joder, Miguel, ¿no se molesta si me voy de la mano con Pedro? No, dijo, no, por mí, pueden. Pero por dentro, hijo de su... Esto se tiene que acabar. Esto se tiene que acabar. Y esa noche se me dijo, ¿cómo lo mato? Ya no aguantaba. Bueno, pues esa noche, durante la función, sopló el viento. Era un huracán, en aquel tiempo no se sabía cuándo iba a llegar. Pasaron ellos y se llevaron todos los aplausos y luego cerraba el número Lucía ahí en el trapecio. Pues a pesar de que el airazo movía la lona de la carpa y toda la cosa, ella cumplió. Incluso dicen que cuando sonó un fuerte tronido, se acalló con los aplausos y vivas que la gente había hecho de la actuación de Lucía. Ese era un triple salto mortal y era la primera vez que se efectuaba. Entonces quedaron como locos, ¿no? Pues cierra con gloria y se viene el aguacero. La gente sale, rápido empiezan a apagar las luces y ya cuando estaban acostados y que este cuate se fija que cuando bajó ella, al único que abrazó fue a Pedro, pues ya no aguantaba. Algo que no puede ser. Al siguiente día, lunes, amaneció todo muy claro, como si no hubiera llovido, muy blanco, muy claro. Y le dijo a Miguel, oye, después de que desayunaron, vamos al pueblo. Necesito ir al pueblo. ¿A qué? Necesito comprar unas cosas. ¿Pero qué cosas? Ándale, vamos. Llegaron al pueblo y anduvieron por ahí y Miguel buscó una ferretería y entraron. Y le dijo, oiga, ¿no tiene por aquí una pieza grande de plomo? Pues por ahí debe de haber. Creo que había una grande, ahorita se la traigo. Ándale pues. Y llegó con una pieza como de unos 5 kilos. ¿Está bien esta? Sí, está bien. Pagó y ya que salieron le preguntó, Pedro, ¿y esto para qué la quieres? Para el nuevo acto. Vamos a hacer un acto para que no suenen los tapones de nuestros zapatos al momento de bailar. ¿Y tus ideas? Sí, yo mis ideas. Esa noche, cuando se acostaron y Miguel se durmió, supuestamente, pues Pedro también se durmió. Entonces Miguel abrió los ojos. De aquí no pasas. Basta de estarme escondiendo. Y agarró la pieza de plomo que había dejado a un lado y se la zorrajó en la cabeza y lo mató. Un simple ay y muy débil, porque el otro estaba dormido. Fue lo único que se escuchó. Trató de levantarse y no pudo, porque tenía que jalar el cuerpo de Pedro. Entonces se sentó y ayudó al otro y vio que era una verdadera batalla. ¿Y ahora qué hago? Necesito deshacerme. Bueno, ¿qué hago? Pues como pudo, se vistió y vistió a Miguel. Le puso un abrigo, un sombrero que medio le tapara la cara y ahí va con él de un lado. Eran las 3 de la mañana porque en ese momento se escucharon las campanadas del pueblo.
estaba a oscuras el cine. Para salir tenían que cruzar el escenario. Salen y llegan hasta el pueblo. Y ahí iba bien cansado, porque tenía que irlo arrastrando, pues. Llegó sudoroso y tardó un buen rato, más de una hora, como hora y media para llegar al pueblo. Y se dio cuenta que ya empezaba a vislumbrarse un poquito y tengo que darme prisa. Tengo que buscar a un doctor, porque para esto, antes de salir, había ido a un escondite donde guardaban su fortuna y se echó toda la lana, con dinero, a fuerza que un doctor me hace el trabajo. Pues cuando empezaba a vislumbrarse, se fijó que las uñas las tenía negras. Dijo, es por el esfuerzo de venirlo cargando. Pues total, que cuando ve eso, que ya empiezan los primeros rayos, tengo que darme prisa, porque ya no tarda en salir la gente a trabajar, y si me agarran aquí va a ser un verdadero problema. Y mal acababa de decir eso cuando vio que ya venían dos mujeres. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Recargó al hermano y él ahí en la pared, y las mujeres pasan en grosos borrachos, de todo. La libró. Pero en ese momento también vio que en la esquina había salido un policía que seguramente resguardaba algún edificio por ahí. Salió a estirarse los brazos y cuando lo vio de chido, pues desandó el camino hasta la otra cuadra y se metió por ahí. Caminó como una cuadra y media, cuando estuvo ante un cuadrito que decía médico cirujano. Inmediatamente tocó. Y nadie sabía. Otra vez, y no había. Más fuerte la última vez, y salió una mujer. Y al verlos, ya me preguntó, dijo, doctor, hay dos personas aquí que lo buscan. Pues que pasen. Pasen. Y medio pasó ahí. Cuando llegó el doctor, caray, ¿qué le pasó a este hombre que lo veo muy mal? Doctor, necesito platicar con usted, pero a solas. A ver, vaya para allá, señor. Véngase usted aquí al consultorio, aquí vamos a ver. ¿Qué le pasó a su amigo? Porque lo veo que viene muy mal. Está muerto, doctor. ¿Cómo? Está muerto. ¿Y eso? Y necesito, mire, y entonces ya se levantó y vio al doctor que estaban pegados. Y pues lo subió a la camilla. Los desvistió y ya se fijó. Inmediatamente se echó para atrás. ¿Qué pasó, doctor? Sepáreme, por favor. No puedo. ¿Cómo que no puedo? Le voy a pagar lo que usted quiera. Soy rico, doctor. Cóbreme. No se puede. Mire su brazo. Mire su pierna. Están negros. Les llegó la gangrena. Se está envenenando con el cuerpo del muerto. ¡No! Y con el bisturí que el doctor le había cortado ahí para ver que había cortado la ropa, Miguel se lo quitó de la mano y él solo se lo enterró en el corazón. Así terminaron los gemelos de aquí, cerquitas, de un rancho cerca de la colonia, ahora colonia, ¿cómo dije que se llama? El barrio Hidalgo. Eso es para ver quién pone atención y quién no. La Lima. Ese es Pancho. Muy bien. Pues esa es la leyenda de los hermanos.
Bueno, a ver, ¿qué horas son, Pancho? ¿Sí tenemos tiempo de la otra o no? Me quedan 5 minutos. Ah, en 5 minutos les doy un abono aunque sea. Bueno, fíjense que yo estuve dando algunos años clases en Filosofía y Letras, en la Escuela de Filosofía y Letras. Y implementé el programa de rescate de la tradición oral, que fue cuando surgió precisamente la cuestión de las leyendas, porque mandé a los plebes por todo Culiacán, incluso al Dorado, Costa Rica, como parte de la materia, a que recopilaran leyendas, personajes, comidas, de todo. Creo que ya lo he platicado algunas veces. Y en cierta ocasión, cuando terminé de dar una clase ahí en la escuela y salí, estaba un joven, digo, joven relativo, como de unos 35 años, y me dijo: profesor Mario. Sí, dígame, le dije. Yo me llamo Oscar. Ah, muy bien, Oscar. Y soy tío de Brenda, una de sus alumnas. Ah, muy bien. ¿Y? Pues ella me dijo que usted está recopilando historias y leyendas de Culiacán, de donde sea, y quisiera ver si tiene tiempo de escuchar la mía. Caray. Sí. Bueno, pues yo tenía la hora libre, la hora que seguía la tenía libre. Sí, cómo no. Y nos fuimos a la tiendita, le disparé una coca, me acuerdo todavía. Yo compré un café, encendí un cigarro y ahí había una mesita, nos sentamos y le dije: pues adelante, Oscar, échele, tenemos una hora para ello. Ah, perfecto, profesor. Pues fíjese que esto ocurrió en la Ciudad de México, en la colonia Bondoquín. Muy bien. Verá. Pues ya dije que sí se la voy a platicar. Pues adelante. Bueno, mire, nosotros vivíamos aquí en Culiacán, yo ya vivo otra vez, pero en ese tiempo vivíamos nosotros aquí en Culiacán. Y nos fuimos a México, porque mi madre es de allá y mi padre de aquí. Y aquí vivíamos de renta ahí en el Vallado. Y estando ahí, le llegó una carta a mi madre en donde mi abuela le decía que estaba muy enferma y que ya no iba a durar mucho. Que fuéramos para allá, por favor, para vernos por última vez y que para dejarle la casa. Entonces la familia ahí pensó, éramos mi hermano un poco más grande que yo, como unos 4 años, yo, mi papá y mi mamá, éramos 4. Bueno, pues decidimos que sí, que estaba bien, porque primero habíamos dicho, bueno, pues que vaya mi mamá y vea a mi abuela ya, pero no, decidimos ir. Mi papá renunció, yo estaba en segundo año, en cuanto terminé la secundaria, el segundo año de secundaria estaba aquí en la Federal 2, nos fuimos y llegamos. Pues no va a creer, profesor, a los 3 días de que llegamos se murió mi abuela. Y bueno, pues con eso del novenario y toda esa cosa le ofrecieron trabajo a mi papá y lo agarró. Entonces mi hermano se puso de novio y pues ya no se quería venir. Se llegó el tiempo de inscribirnos y a mí me anotaron ahí en tercer año y total que nos quedamos. Bueno, pues ya estábamos ahí. Antes de cumplir el año de estar allá,
mi hermano se robó a la novia y se la llevó ahí a la casa con nosotros. Bueno, está bien. Mi mamá había vivido toda su niñez y su juventud en esa casa, entonces conocía a todo el mundo. Y un día, un licenciado, amigo de ella desde la niñez, le dijo: oye, pues ya se juntó tu hijo mayor con una muchacha, sería bueno que tuvieran una casa. Pues sí, porque el muchacho apenas quiere estudiar, se acaba de meter a la academia de policía para estudiar. No, mira. Es que tú no sabes el proceso. Hay casas de gente que muere intestada. Y yo conozco una que está ahí en la colonia Bondojito. Podemos arreglarla para que se vaya a vivir allá. Tú nada más pagarías las copias, hombre. Unos 200 pesos cuando mucho. Y lo metemos ahí. Y con el, mira, ya con 5 años que estén ahí, se puede pelear por la casa y al final se puede quedar con ella. Ah, caray, así, sí. Tú sabes si te animas. No, pues yo por mí sí. Ah, bueno, no se diga más. La casa queda en tal calle y es tal número. Pues esa misma tarde mi madre le platicó a mi hermano y a mi cuñada. Y ellos dijeron que sí, que estaba bien. Pues se hizo. Pronto fue la familia a limpiar la casa. Yo no pude ir porque pues estaba en la escuela y ellos fueron entre semana. Entonces fue mi papá, mi mamá, mi cuñado, mi cuñada, y se fueron. Esa noche me platicaron que la casa estaba intacta. ¿Cómo que intacta? Sí, con todas las cosas. Había muebles de caoba, mucho lujo, el piso era de duela, de 2 pisos, enorme, al frente estaba preciosa y atrás había varios cuartos. Pero en la Bondojitoma, completita. Pero hómbrense ahí, si se descuida uno le quitan hasta los calzones. Pues ahí no se había metido nadie. Caray. Yo me quedé con esa duda, pero no podía saber. Hasta que iba a ir la siguiente semana, o sea, el fin de semana, pero tenía examen. El sábado nos citó un maestro para que hiciéramos unos trabajos afuera y no fue posible sino hasta la otra semana. Entonces sí, cuando ya llegué la otra semana, pues ya mi hermano ya se había ido a vivir allá con su esposa. Y por cierto, la niña, Brenda, nació en la casa todavía con nosotros, mientras estaban limpiando. Entonces estaba de días cuando se fueron para allá. Cuando yo llegué y vi la casa, quedé maravillado porque no era una casa, era una mansión. Y ahí, cuando entré, pues ya habían barrido ya todo. A un lado estaba todo lo que habían juntado de basura. Habían libros, ropa, periódicos que me dijo mi mamá, que me platicó mi mamá, que estaban sobre la mesa de caoba como cubriendo la madera fina de la mesa. Pues ahí está. Y yo, curioso como soy, pues empecé a hurgar ahí entre la basura a ver qué veía. Quería saber a ver de quién era esa casa y por qué diablos nadie se había metido a ella, siendo que había tantas cosas valiosas. Pues empecé a buscar ahí
a ver quién era esa señora, porque pues, de la familia nadie sabía quién era. Pues ya vi unos de los periódicos que me había dicho mi madre y agarré unos, y en uno de ellos estaba la fotografía de la casa. Y el artículo decía: primer caso de eutanasia en México. Ah, caray. 1954. Entonces, pues empecé a leerlo. Estaba muy grande el artículo porque venía toda la historia. Ahí supe, cuando leí esa historia, supe que la mujer se llamaba Rosa López Rodríguez, que se había casado muy jovencita con un señor que trabajaba en un trío que cantaba en las cantinas. Y ese trío, a la vuelta de 2 o 3 años, se hizo muy famoso. Y en el momento en que se hizo famoso, el esposo le dio por tomar y se volvió alcohólico. Entonces, pues fue una serie de choques todos los días. Pero además, ella padecía de una enfermedad que había entonces que se llamaba jaqueca. ¿Cómo se le llama la jaqueca ahora? Jaqueca. Igual. No, ahora la conocemos como Migraña. migraña. Así es. Luego le cambiamos el nombrecito por uno que está más aceptado. Pero la jaqueca le daba solamente a los ricos, a los demás nos daba dolor de cabeza. Entonces, ella padecía de la jaqueca. Y además estaba embarazada. Y ese choque continuo con el marido la obligó mejor a separarse. Se separa y se fue a vivir a la casa de sus padres. Sus padres la habían tenido ya grande, si era hija única, porque se dedicaron a viajar a Rusia, a Alaska, a un montón de cosas. Tenían dinero, tenían lana. Ahí mismo encontró él muchas fotografías de la familia. Entonces se regresa y dice: sirve que cuido a mi mamá porque está enferma y nada más tienen una sirvienta ya mayor. Y se regresa y efectivamente la mamá estaba muy enferma. Y por más cuidados que le dieron, no se pudo salvar. No hacía 3 semanas que había llegado ella cuando la mamá murió. Y unos meses después su papá también falleció de tristeza. Le dejó a ella pues una buena lana y la casa, como para no trabajar en toda su vida, bienes y dinero. Pues nació el niño, y a las pocas semanas de que nació el niño, ándale, que nació con epilepsia y jaqueca. Cuando le diagnosticaron eso, pues todo el amor de madre se volcó sobre el cuidado del niño. ¿Sí? La vieja sirvienta seguía trabajando con ella y bueno, pues entre las dos cuidaban que no le faltara nada al niño. Por eso él había encontrado ahí en la basura un pequeño zapatito que decía: mi primer zapato.
y un reconocimiento del kinder, mi primer diploma. Y cositas así, muchos detalles que le escribía a la mamá con todo ese inmenso cariño que le tenía. Bueno, pues según parece que un domingo que le tocó descanso a la sirvienta y que madre e hijo se preparaban para ir a Chapultepec, le dijo el niño: mami, me está doliendo la cabeza. Y ya sabía ella pues, que era la jaqueca. Dice: espérame. Y fue a su cuarto por las pastillas que siempre le daban, con las que se lo controlaba. Pero cuando regresó del cuarto se encontró con que el niño estaba convulsionando también. Le pegaron las dos cosas al mismo tiempo. La jaqueca se la curaba con unas gotitas. Entonces, pues le echó las gotitas, le dio las pastillas y no se aliviaba. Y ella se desesperaba de ver sufrir a su hijo. Nunca le había tocado ver a su hijo en tan mal estado. Por lo que presurosa dijo: si no le funciona, llamo a la Cruz Roja. Y marcó a la Cruz Roja. Pero pasaban los minutos y no venía, y ella veía que el niño se movía y se removía con espuma y todo. No hallaba qué hacer y lloraba de desesperación que no hallaba qué hacer. Entonces dijo: Dios mío, agarró las gotas para la epilepsia y le echó todo el frasquito. Eso mató al niño. Cuando se da cuenta de que el niño murió, también se quiso matar. Fue a la cocina y le abrió a la estufa del gas, pero por más que respiraba no se moría, porque esa cocina era alta y tenía una claraboya arriba. Se escapaba todo el gas por allá. El gas tiende a subir, pues. Entonces, desesperada, agarró un cuchillo y se trozó las venas. Y cuando estaba desfalleciéndose fue cuando llegó la Cruz Roja y la sacó. Cuando ya se recuperó, ya estaba arriba de la ambulancia. Pero se da cuenta y se baja y pretende correr a la calle para enfrentar a un camión que la atropelle, porque lo que quería era morirse. Pero los paramédicos la logran alcanzar y la salvan y la sedan y se la llevan. Cuando abren los ojos, ahí en la Cruz Roja estaba la policía. Se la llevaron detenida. Cuando le preguntan el por qué había matado a su hijo, le dijo que lo había hecho por caridad, por amor, porque el niño estaba sufriendo. Fue eutanasia. Ella sabía esos términos porque se habían dado en todas partes. Y aquí casi no se sabía nada. El mismo periódico informó que el primer caso de eutanasia fue en Inglaterra, el segundo y ya los demás en Estados Unidos. Y en aquel tiempo no había ninguna ley que hablara sobre eutanasia, por lo tanto los que la causaban quedaban libres. Y la justicia de México, contagiada por esa onda también, pues decide dejarla libre. Pero ella no acepta. Cúlpenme de asesinato porque yo no tengo a dónde ir, y si vuelvo a esa casa voy a morir de tristeza, de abandono y de recuerdo. Y se lo cumplieron. La echaron al bote 30 años. La casa quedó al cuidado de la sirvienta, pero la sirvienta en unos años murió
y ya que murió quedó cerrada totalmente. Entonces la casa quedó sola. Hasta que salió, que cumplió ella la condena, se fue otra vez a habitar la casa. Y no le hizo absolutamente nada. Así como encontró la casa, así la habitó. En un diario había puesto: Dios mío, por favor, llévame, ya no aguanto la luz, no puedo salir a la calle. Me platicó Oscar que en esa casa todos los focos que había eran de 60 watts, muy poco. Porque según esto, a la gente que le da migraña no soporta la luz. Y después investigando Oscar ahí con la gente de por qué no se había, por qué no habían robado esa casa estando en esa parte, porque decían que estaba embrujada y salían fantasmas y se escuchaban ruidos y se escuchaban lamentos. Entonces toda la gente del barrio decía eso. Después platicó con las personas mayores y le volvieron a decir lo mismo, que en el balcón se paseaba la figura de una mujer. Y esa mujer era precisamente Rosa. Resulta que Oscar me platica que cuando su cuñada supo eso, le pidió que se fuera a dormir allá entre semana, porque el hermano de él solamente salía los fines de semana de allá de la academia de policía. Entonces el papá le dijo: te vas a dormir allá. Y no le quedó de otra más que irse a dormir. Ocuparon solamente el piso de arriba. La alcoba principal pues la tenía la cuñada y su sobrina. Y luego estaba el comedor y él estaba en un cuarto de paredes blancas que parecía así chispoteado, como que le había caído agua o algo, ¿no? Y cuando él platica con la gente mayor, con los vecinos mayores de ahí del barrio, pues le dicen que efectivamente nadie entraba a esa casa por el temor que infundía. Porque además ahí había muerto la señora y había muerto precisamente en el cuarto que se dormía Oscar. Y murió en la cama en la que él dormía. Entonces sí le agarró cuscús. Afortunadamente la cuñada ya no aguantó. 2 meses después abandonó la casa. Le dijo: nos vamos porque nos vamos, ya no aguanto. Escuchó ruidos, sabrá, pero se fue. Y Oscar, que era un adolescente entonces, porque pues estaba en tercero de secundaria ahí, dice: bueno, si nos vamos y la señora era rica, de seguro dejó un tesoro. De seguro dejó un tesoro. Buscó en todos los muebles, roperos, cómodas, todo. Pues antes la gente lo enterraba en el piso. A lo mejor alguna de las duelas está suelta. Checó ahí. A lo mejor en el comedor. Fue al comedor y efectivamente en una esquina estaba una duela suelta. La levantó y lo que había adentro era un frasquito y una cuchara. Muy seguramente el frasquito que le sirvió para envenenar al niño, probablemente ahí lo guardó la sirvienta. Pues ya como no encontró nada, pues solamente agarró las cosas que ya tenía, el zapatito, el reconocimiento, una camisita de él que estaba nueva, del niño que estaba nueva, y se fue a su casa. Ya. Pasó ese año, él se dedicó ya en la prepa,
a estudiar la prepa. Y un día le dijo a la mamá, cuando ya estaba en segundo año de preparatoria, que se había quedado con la casa el licenciado, porque él había hecho todos los trámites, pues, y había seguido manejándose y se había quedado con él. Y que además ya la estaba remodelando. Ese día que le dijo la mamá a Oscar eso, dice que él soñó, en sueños se le apareció la señora y que le dijo, dile al licenciado que no me quite los muebles, que no quite la duela y que no me cambie los focos. Él se espantó y al otro día, en cuanto salió de la prepa, fue para allá, para la casa, y encontró al licenciado que estaba ahí y le dijo, oiga, se me pareció así y así asado. No, ni lo peló. Al contrario, vendió todos los muebles, lo que pudo, y siguió remodelando la casa. Y los cuartos de atrás los arregló muy bien y se los empezó a rentar a gente que él conocía. Finalmente, cuando quedó ya remodelada, el licenciado agarró esa casa para hacer sus pachangas, ¿no? Agarró sus pachangas, y un día que estaba por ahí platicando con un amigo, tomándose una cheve, el amigo se levantó y fue por un plato de comida. Y le platicó la mamá que cuando llegó y agarró el plato de comida, el amigo, en lugar de comérselo, se lo embarró en la cara. Y así le dijo, hey, ¿qué onda? Y le, licenciado, le dije que no quitara mis muebles ni cambiara mis cosas. No hizo caso. Y agarró un cuchillo y se fue a perseguir al licenciado. Pero iba con paso de mujer lento. El licenciado se bajó de inmediato, porque estaba en el segundo piso, se bajó. Y se bajó el amigo también. Y según esto, cuando baja el amigo, le empieza a gritar tan feo que los mismos transeúntes y los vecinos se espantaron. Después de eso, cayó desmayado. Cuando se despertó, ya era el amigo otra vez. El licenciado ya no volvió jamás a la casa. Ya no volvió. Pero no paró ahí la cosa, porque los que habían rentado los cuartos allá atrás ya no tuvieron paz. Se repetían los ruidos, los alaridos, se veían sombras y todo eso. Entonces, pues dijeron, no, pues vamos a llevar a un cura. Echaron agua bendita y rezaron y nada les valió. Optaron por dejar, por abandonar. Entonces lo que hizo el licenciado fue traspasar el terreno, se lo traspasó a una de esas que se dedican a construir. Constructora. Sí, a una constructora de casas de interés social. Y me dijo Oscar que actualmente ahí en uno de los departamentos que hizo esa constructora viven unos amigos de él. ¿Sí? Una pareja, amigos de él. Y que todavía de vez en cuando se oye uno que otro grito. Así está la cosa. Entonces, mucho cuidadito con las casas que mueren intestadas. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos Sería 15 días más. dentro de 15 días. Ya estamos fuera de Semana Santa para entonces, ¿verdad? Así es. Muy bien. Les agradecemos a todos su presencia, amigas y La amigos. foto, ¿no? Y también, amigas y amigos de Facebook. Nos veremos dentro de 15 días. Es miércoles, no tengo ahorita el calendario, pero nos veremos con un programa más. Vénganse a la foto. Vénganse a la foto. Y leyendas de Sinaloa. Que pasen muy buenas noches.